Bueno, entonces damos inicio a este encuentro el día de hoy y para darle inicio a este encuentro menciono entonces que el objetivo que vamos a realizar en la disponibilidad de tutorías que tengamos desde ahora en adelante, yo les estaré pues compartiendo un correo con el enlace específico de cómo pueden ingresar a la otra tutoría. Pero el objetivo entonces de estas tutorías va a ser entonces, además de resolver inquietudes que tengan, va a ser realizar un ejercicio aplicando todos los componentes que hemos visto en el ciclo 3 para armar una página web. ¿Listo? Y con todas esas con todas esas configuraciones que realicemos con este ejercicio, que va a ser pues un ejercicio de ejemplo muy sencillo, entonces vamos a ver al final, después de haber realizado todo el ejercicio, cómo subirlo nuestro sitio web al servicio de Amazon. ¿Listo? Profe, ese servicio de Amazon es como, funciona como un host. ¿Funciona como qué, perdón? ¿Como un host? Sí, Ve como un funciona, servidor, pues, ¿no? Como un servidor. sí, sí, funciona como un servidor. Exacto. Pero, pero es gratuito, ¿ok? No, la OPB pagó ese servicio para ustedes. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, pero antes de empezar a configurar pues todo lo que viene a hacer de Amazon, vamos a ver cómo tenemos que configurar nuestro proyecto con un ejercicio de ejemplo. ¿Listo? En Ah, cuanto a los componentes que debe contener el proyecto. profe, subirlo ahí es Entonces, como subirlo a un alligator o algo así, ¿cierto? ¿Es lo es como, mismo? es como subirlo a qué, perdón. A un HostGator, a todos esos servidores, es lo mismo. ¿Sí? Pues es el mismo objetivo, pero no es de la misma manera. Ah, ya. Cada uno maneja su propio. Exacto. Pues no es tanto por eso, sino que hay unos servicios que son más gráficos, que dicen, "Ah, arrastra aquí los archivos, yo lo configuro", pero en Amazon ese servicio hay que configurar para eso. ¿Listo? Bueno, Ah, ya. entonces, para tener en cuenta lo que vamos a realizar, tenemos que conocer esta arquitectura, que yo creería que la mayoría ya tuvo que haber visto esta arquitectura en diferentes masterclass. Entonces, de esas arquitecturas, Julian, sí, estamos grabando la sesión. Y estas grabaciones de estos encuentros se los paso por este archivo compartido. Déjenme, yo les paso ahí en el chat el archivo compartido de todas las grabaciones que tenemos en estos encuentros, en este horario de 9 a 10 de la noche. En ese archivo compartido estoy pues subiendo todos los enlaces de las grabaciones que tenemos en el encuentro. Y desde el día de hoy Perfecto. estamos teniendo entonces este ejercicio. ¿Listo? Qué pena una pregunta. Sí, Que nosotros ya, pues en el grupo, pues ya subimos todos los sprints, ya subimos pues todas las actividades. Entonces tengo dos preguntas. ¿Esta actividad que vamos a hacer cuenta como trabajo grupal o es una actividad pues anexa al ciclo? Y la segunda pregunta es, usted más o menos cuándo, es que nosotros subimos pues todas como las evidencias pues de los trabajos, eso más o menos en qué fecha lo vienen calificando esa parte del trabajo grupal, porque siempre es una parte importante de la calificación del ciclo. bueno, lo primero es que esto que vamos a realizar sobre Amazon es de manera grupal para participar pues en el concurso que se tiene para el ciclo 3. ¿Listo? Y lo otro es que esa nota pues está un poco atrasada, pero haré todo lo posible en desatrasarme con esa nota. ¿Listo? Que siempre son muchos grupos. Bueno, entonces, con lo del ejercicio, Profesor, tengo una pregunta sobre sobre dos puntos de lo que está hablando. El primero, hay un concurso que implica el concurso. ¿cómo, perdón?
Usted dijo que había un concurso para Ujú. el ciclo 3. Sí. Entonces no tengo información sobre ese concurso. ¿Qué implica? Que el que es mejora la nota, es obligatorio, cuál es el premio, qué hay que hacer. Bueno, la verdad es que esa información también no me lo han dado, solo me han dicho que eso de servicio de AWS, ¿cierto? Como pueden ver en los 5 sprints no se menciona nada del servicio de Amazon. Esto de armar todo el proyecto ya es para el concurso final, pues no sé si al final sí es obligatorio, y creería yo que sí, es un concurso obligatorio, pero pues no se me ha dado tampoco, es que en sí no han establecido aún fecha, pero creería yo que por correo les estaría mencionando cuándo será la fecha de ese concurso. Lo que deben estar preparando para ese concurso es esto lo que vamos a realizar desde el día de hoy. Pero ¿Listo? una pregunta, ¿eso es ciclo 3 o ciclo 4? Porque se supone que el Ciclo, ciclo 3 ya lo terminamos, ¿no? Y con notas y todo realmente. no hemos terminado ciclo 3. Ciclo 3 ya estaría terminando para el 28 más o menos de este mes. Ah, entiendo. ¿Listo? Eh, Pues y sí. la otra pregunta, yo escribí en el grupo de Telegram al Mintic sobre el ciclo 4 y me dijeron que hablara con el tutor. Tengo entendido que el ciclo 4 es JSP y yo estoy interesado más en irme por Node o por otro o incluso por Laravel. Eh, y me dijeron que revisara con el tutor, que le preguntara si el ciclo 4 podíamos hacer en Node en vez de hacerlo con Java. Bueno, la verdad es que eso es más con la parte administrativa sobre el ciclo ¿Usted, cuántico. usted tiene un correo al cual podamos preguntar eso? Sí, deme un momento, se lo paso. A ver acá. Profe, yo también tengo una inquietud. Lo que pasa es que no sabía que, o no leí bien el correo y la fecha para inscribirse en un grupo para el ciclo 4 tenía un límite, una fecha límite. Yo no alcancé a inscribirme. ¿Qué pasaría y qué tendría que hacer? La verdad es que con respecto a esas preguntas, no tengo ninguna información sobre el ciclo 4. O sea, allí lo que deben hacer entonces es escribirle un correo a la parte administrativa de la UPB, que pueden encontrar tanto en la página oficial de la UPB, ¿cierto? Que ahí está pues el correo administrativo de ellos, o le pueden escribir a uno de los directores del ciclo 3, pero el ciclo 4 pues no se me ha dado ninguna información, porque al final pues estamos parados en el ciclo 3. Ya no tengo pues nada, no tengo ninguna información con respecto al otro ciclo. ¿Listo? Entonces ya ahí sí se deben comunicar con la parte administrativa. Bueno, pues el correo es básicamente la que está en la página de la OPB. Vamos a ver si por acá lo encuentro, en el cual ustedes se comunican con ellos para entonces responder esas inquietudes de ese siguiente ciclo. Se lo comparto por el chat. Bueno, denme un momento. Listo. Entonces, como estaba mencionando, el objetivo de estas tutorías restantes es entonces ver cómo podemos organizar el proyecto en AWS. Listo, con un ejercicio de ejemplo que vamos a utilizar, pues un ejercicio muy sencillo para configurar cada uno de los componentes necesarios para nuestro proyecto de sitio web. Entonces, lo importante acá es que el proyecto debe ser separado en estos diferentes componentes, un servidor web que allí pues se componen de los archivos que hemos estado desarrollando durante los 5 sprints, ¿listo? Bueno, exceptuando el cuarto que viene a ser de base de datos. Entonces los cuatro del 1 al 3 y el quinto sprint son sprint para enfocados en los archivos necesarios para el servicio web, que viene a ser el sitio que el usuario logra ver. El sprint 4 pues consiste entonces del manejo de MySQL, que viene a ser un servicio de base de datos,
Y pues no se enfocó ningún sprint, pero Node.js como servidor de middleware hace parte dentro del ciclo 3. Entonces, esos tres componentes deben ser configurados para el buen funcionamiento de todo el sitio. Para eso vamos entonces a realizar un ejercicio. Pero antes, el ejercicio que vamos a realizar no va a estar enfocado en ver detalles de cada cosa de lo que estemos realizando. Es decir, aquí no nos vamos a quedar en ver cosas de cómo hacer cómo validar en JavaScript, cómo crear una estructura base HTML ni nada por el estilo. Ahí están pues las tutorías que se dieron, están las masterclass sobre esos temas. Entonces allí pues lo que deben hacer es repasar nuevamente con la masterclass. Si queremos pues, aprovechar con las tutorías para el ejemplo de la configuración de AWS. Y lo otro entonces es que tal vez eso lo entiendan pues muy bien en cuanto al HTML, CSS y JavaScript, lo pueden entender muy bien realizando los 4 sprints de los 3 primeros y el último, pero ustedes pueden tener alguna dificultad entendiendo entonces entre la configuración del Node.js y el manejo de API REST. Listo, entonces para eso yo voy a realizar un ejercicio, pero si alguno de ustedes se siente perdido, lo que deben realizar es verse por lo menos la masterclass de este tema de acá, de API REST. Allí en el chat les voy a pasar el enlace de este boletín informativo, ahí se los pasé, donde van a encontrar entonces las grabaciones de todas las masterclasses que se han desarrollado en el ciclo 3. Y allí entonces, para un buen entendimiento del ejercicio que vamos a realizar, les recomiendo que se vean como mínimo esta masterclass de API REST, donde se va a ver detalladamente cómo es que nuestro servicio web se comunica con el servicio de middleware a través de API REST y cómo configurar un proyecto detalladamente con Node.js. Aquí vamos a ver cómo configurar un proyecto con Node.js, pero no tan detallado como se realizó en esa masterclass. Eso. Y ya pues para reforzar más cosas, pueden también ver la masterclass de este de acá de JavaScript, CSS y HTML, que más allá de pues de cada uno de estos módulos, viene a ser cómo manejamos estas tecnologías para influir con la respuesta que obtengamos del servidor de Middle. Entonces, en sí esta arquitectura que tenemos acá, que se explica en la masterclass de API REST, vamos a ver entonces cómo es que es el flujo que funciona entonces nuestro sitio web, que normalmente es como lo siguiente. En el servicio web pues, se le da al usuario, en el navegador del usuario, los archivos necesarios para que su navegador pueda mostrarle el sitio que hemos desarrollado, que son los archivos HTML, CSS y JavaScript que nosotros pues hemos manejado durante los sprints. Esos archivos, digamos que dan un sitio web de un formulario de registro. Ese formulario de registro, los datos que el usuario ingresa en ese formulario son enviados del servidor web al servidor de middleware a través de la tecnología de API REST, que es lo que se menciona en la masterclass. Y ese servidor de middleware se comunica entonces con esta a través de API REST, pero es configurado con Node.js, que es una herramienta basada en JavaScript. Y luego, cuando el middleware recibe los datos que suministró el usuario en el sitio web, él entonces se los manda a la base de datos en sentencia de SQL para que registre esos datos en la tabla correspondiente. Básicamente, ese es el flujo que tiene esta arquitectura. Entonces, el objetivo del ejercicio que vamos a realizar desde el día de hoy a las siguientes tutorías que tengamos es entonces tener en el sitio web un formulario de un inicio de sesión. Básicamente es eso. Entonces es mandar el usuario y la contraseña a nuestro servidor de middleware para que él compruebe con la base de datos si ese usuario existe dentro de la base de datos. Y si sí, pues le da una respuesta al servidor web y si no, le da otra respuesta al sitio web. Básicamente es
es el ejercicio que vamos a realizar. Y vuelvo, reitero, no lo vamos a ver pues todo de manera tan detallada, porque al final el objetivo es entonces ver de manera global todos los temas que ya hemos visto de manera detallada, cómo es que deben funcionar y cómo deben ser subidos al servicio de AWS. Por eso es que no volvemos al detalle, porque si no, nos quedamos en otro ciclo acá. Entonces, para eso, vuelvo y reitero, los que se sientan desatrasados, perdón, los que se sientan perdidos, desatrásense de la masterclass mínimo del tema de API REST con el enlace que les pasé allí para que puedan acceder. Entonces, allí pues simplemente darle clic al tema y él los va a redirigir a la grabación de esa masterclass. Listo. Entonces, empecemos pues con el ejercicio. Aquí tengo un proyecto de un sitio web que consiste entonces en 3 archivos, HTML, CSS y JavaScript, en el cual entonces en la estructura base de nuestro código de HTML, que viene a ser pues todo esto, tenemos entonces en el hit vinculado a través de la etiqueta D nuestro archivo CSS, y antes de cerrar el body con la etiqueta script vinculamos el archivo script.js. Y Y acá entonces, una vez vinculados esos dos archivos, script y styles.css, tenemos aquí un H1 como título de login y un formulario con dos campos, una para el usuario y la segunda para la clave, y un botón para entonces iniciar sesión que ejecuta para cuando ocurra el evento click la función login que está declarada dentro de nuestro código JavaScript. Entonces esta función login simplemente tiene una referencia al elemento, al primer campo de usuario a través de su ID user, como podemos ver acá, y al segundo a través del ID pass. De esas dos referencias obtenemos los valores para cada una de estas claves con el punto value. ¿Listo? Allí creamos un JSON en la variable data y simplemente lo imprimimos en console. Hasta allí es el sitio web. Y en estilos, pues simplemente el body cumple con un background color de aqua y cada input dentro de nuestro formulario que tiene el ID main4. Entonces, estos dos inputs van a tener un espaciado, un margen hacia abajo de 5 píxeles. Eso es como lo único que tiene pues el sitio. Entonces, si lanzamos el sitio, vendría a ser lo siguiente. Vendría a ser entonces este login que tenemos acá. Un H1, dos campos y un botón que ejecuta entonces la función login. Entonces, si nosotros acá escribimos, por ejemplo, Bianfa, aquí Bianfa 1, 2, 3, iniciar sesión, ahí tenemos entonces un JSON con cada uno de los valores para cada clave correspondiente que hemos creado para JSON, user y paths. Y entonces con ese JSON que obtenemos de que el usuario llene este formulario para loguearse, vamos entonces a mandárselo al servidor de middleware para que el servidor de middleware lo compare en la base de datos si este usuario existe o no y le dé una respuesta a nuestro sitio web. Básicamente es el ejercicio, es un ejercicio pues simple relativamente hablando. Entonces ya aquí tenemos nuestro sitio web desarrollado, es simplemente un formulario que ya nosotros hemos estado manejando en casi todo el ciclo 3 y ahora vamos entonces a configurar nuestro servidor de middleware para entonces manejar esos datos que recibimos de ese formulario. Entonces para el servidor de middleware viene a ser otro proyecto en blanco. Aquí tengo una carpeta vacía llamada middleware, no tiene ningún archivo y desde acá vamos a empezar desde cero creando nuestro proyecto Node.js para configurarnos un servidor de middleware que es pues independientemente de una parte visual. Esto es como la base de datos, es algo profundo, es decir, es algo que no logra ver el usuario. El usuario de todos los componentes de nuestro sitio solo lo va a lograr ver lo que se tenga en el servicio web.
o en el sitio web, pero lo demás solo es funcional. ¿Listo? Entonces, en este servicio, en este servidor de middleware, vuelvo a reiterar que lo vamos a hacer pues de un poco más rápido de lo que hemos estado desarrollando con la masterclass, muy detallado, para poder entonces llegar lo más pronto a cómo subirlo al servicio de Amazon. ¿Listo? Ya los detalles están ahí en la masterclass para que se desatrasen. También si tienen pues inquietudes después de ver la masterclass sobre API REST, que es allí donde se configura desde cero un proyecto de Node.js detalle a detalle, entonces lo pueden también realizar esas inquietudes. ¿Listo? Entonces acá parados en esta carpeta de middleware, que es una carpeta vacía, simplemente voy a abrir la terminal, que en mi caso es con control y este carácter. Normalmente también funciona con control N, depende pues el idioma del teclado. Vean que acá pasa control N, si el teclado está en español. Si está en inglés es control y esto es una especie de tilde. Entonces aquí yo abro la terminal y esta terminal se para directamente en la carpeta que tengo aquí abierta, que es la carpeta de MIDI. Entonces acá yo voy a ejecutar una serie de comandos que me va a permitir tener una base de mi proyecto de Node.js para configurar un servicio de MIDI. Básicamente es eso. Entonces el primer comando a ejecutar es la siguiente. Escribo aquí npm instant-y. Le doy ahí enter. Perdón, npm init-y. Ese es el primer comando que voy a ejecutar. Una vez que yo ejecute este comando de npm init-y, se crea un archivo package.json. Y luego de tener ese paquete, ahora vamos a instalar unas herramientas que vamos a utilizar para configurar nuestro proyecto de Node.js con el comando npm install. Entonces la primera herramienta se llama Express. Esa es la herramienta que vamos a utilizar para configurar mi proyecto Node.js en un servidor de MIDI. Y el segundo es para conectarme al servicio de base de datos de MySQL. Y la herramienta acá también se llama MySQL. Entonces ahí le doy enter. Va a instalar entonces esas dos herramientas de nuestro proyecto. Y como son herramientas que se pueden considerar como dependencias, aquí nos dice pues que se agregaron esas dependencias y nos crea una carpeta llamada node-modules. Node-modules simplemente es una carpeta de dependencias, pero no es tan importante dentro de nuestro proyecto. Para ejecutarlo sí, pero si por ejemplo por alguna razón se pierde esa carpeta, si nosotros seguimos teniendo estos dos archivos de package.json, es decir, conservamos esos archivos, podemos recuperar esa carpeta ejecutando el comando npm install, que lo que va a hacer es volver a instalar todas las dependencias que se están especificando en estos dos archivos. Entonces ese node modules es la carpeta que normalmente pesa más que cualquier otro archivo dentro de un proyecto de Node.js y que normalmente no se sube a ninguna parte. Es decir, cuando hacemos copia del proyecto de Node.js, no copiamos esta carpeta, sino que copiamos lo restante. Y ya cuando en otro computador se tenga la copia, simplemente se ejecuta nuevamente el comando npm install para volver a obtener esa carpeta node-modules. Entonces, una vez teniendo esta estructura base para nuestro proyecto de Node.js, vamos a crear entonces nuestro directorio para nuestra configuración de nuestro proyecto. Aquí creo una carpeta src y aquí creo un archivo llamado index.js. Entonces, con este archivo JavaScript vamos a configurar nuestro servidor de middleware. Vamos a hacerlo aquí un poco de zoom. Y entonces para configurar el servidor de middleware, yo debo tener lo siguiente. Primero, entonces yo debo importar las herramientas que necesito, que he instalado para configurar mi servidor. Entonces el primero es guardar en una constante llamado como sea, en este caso Express, importar la herramienta de Express.
Básicamente es eso. De esta manera yo importo la herramienta que he instalado en mi proyecto de Express y lo guardo en una constante Express. Luego, en una constante add voy a guardar una instancia de un servidor de middleware, que en este caso es tomando entonces a constante Express y ejecutarlo como una función. Entonces esto me va a volver una instancia de un servidor de middleware que estamos guardando en nuestra constante add. Y por último, creamos entonces aquí una constante llamado router, que va a ser igual entonces, ese router lo vamos nuevamente a sacar de lo que importamos de express.router y ejecutar ese método de router. Y aquí entonces tendríamos lo necesario para configurar nuestro servicio, nuestro servidor de middleware. Entonces lo primero es establecer en nuestra instancia del servidor de middleware a través del método set un valor guardado con la clave port, que va a ser el valor 3000, que viene a ser el puerto donde va a escuchar las peticiones de nuestro servidor de middleware. Luego vamos entonces a través de el método use, add.use, a indicarle que la comunicación que va a haber entre el sitio web y nuestro servidor de middleware va a ser de puros formatos JSON. Que si pues los que asistieron a la masterclass o vieron la grabación de la masterclass de API REST van a comprender pues fácilmente por qué especificamos que sea una comunicación de tipo JSON entre este servidor y este servidor que estamos configurando con Node.js. Y ya por último le decimos a nuestro servicio que entonces escuche por el puerto que hemos establecido en la clave port. Entonces lo tenemos a través del método get, lo que hemos establecido a través del método set. Y si entonces al intentar conectarse a eso, si no ocurre ningún error, va a ejecutar esta función que lo que va a hacer entonces es imprimir en consola server on port, add.get port. Entonces, si nuestro servidor de middleware logra entonces configurar la escucha en este puerto establecido, que lo que establecimos aquí es el valor 3000, que está acá, se va a ejecutar esta función que lo que va a hacer es imprimir en consola que el servidor está en el puerto 3000. Básicamente es eso. Y por acá, esta función pues simplemente se ejecuta cuando esto se logra. ¿Listo? De lo contrario no se va a ejecutar. Estos console log, a diferencia de los console log que nosotros desarrollamos para el proyecto de sitio web, que pues son mensajes que nos muestran en el navegador, estos console log son mensajes que se nos muestran en la terminal donde corremos el servidor, porque recordemos que el middleware como base de datos son componentes que el usuario no logra ver. Entonces los mensajes que estamos imprimiendo son mensajes para el administrador del servidor. Entonces acá ya tenemos en base una configuración para nuestro proyecto de Node.js. Pero ahora entonces vamos a indicarle a nuestro servidor de Node.js qué ruta va a responderle cuando sea consumido. Entonces nosotros a través de la constante router que creamos acá, vamos a vamos a indicar entonces que cuando ejecute el método get para la ruta slash, eh, entonces va a ejecutar la siguiente función que recibe una petición por parte del usuario y va a dar una respuesta. Entonces, esa petición lo vamos a ignorar por el momento. Simplemente yo voy a dar una respuesta de tipo JSON que va a consistir en lo siguiente. Va a consistir en una clave mesas diciendo hola mundo, por ejemplo. Entonces acá, para yo correr mi servidor web, perdón, para yo correr mi servidor de middleware, el comando que voy a ejecutar es node
src index.js. Yo le doy enter y ven que aquí me sale server on port 3000. Eso quiere decir que el servidor corre exitosamente sin ningún problema. Y vean que este console log son mensajes en la terminal de nosotros. Estos son cosas que no ve el usuario final de nuestro sitio, solo nosotros como administradores del servidor. Entonces aquí tenemos que listo, allí está pues el servidor corriendo en el puerto 3000 y vamos entonces a intentar acceder en un navegador. Entonces aquí yo me abro un Profesor, ¿puede navegador. parar un segundo que está un poco rápido y no es difícil seguirlo? Sí, claro. Ya ahí Pon el está, código, el código completo, eso. ahí se logra ver. Bueno, entonces aquí en el navegador, si yo intento acceder a este servicio que acabamos de configurar, escribiendo entonces localhost 2.3000, entonces voy a obtener esta respuesta que lo que quiere decir acá es que el servidor de middleware nos está intentando responder a esta dirección con el método get, pero no lo logra hacer. Eso ocurre porque la ruta que estamos aquí que estamos aquí instanciando, por decirlo de otra manera, no está vinculado a nuestro servidor de middleware, que es el de la constante add. Entonces lo que uno hace acá es entonces vincularlo a nuestro servidor de middleware y simplemente decir aquí add.use la ruta que hemos creado con router. Básicamente es esto. Entonces si yo vuelvo a consumir este servicio, aquí en el servicio web, me sigue mostrando este mensaje porque yo tengo que cerrar este servicio, ¿cierto? Con control Z y volverlo a habilitar entonces para que se vea reflejado los cambios. Entonces vengo acá, recargo el sitio y ahí está el JSON de respuesta que hemos configurado acá. Entonces, cuando consumimos esta ruta, el servidor de middleware nos responde con este JSON que con la clave mensas nos da la cadena hola mundo. Básicamente es eso. Pero los navegadores siempre hacen un método get a la dirección que le indiquemos acá. Pero pues hay herramientas que nos permiten consumir esos recursos que configuramos en un servidor de middleware sin necesidad de, sin necesidad de utilizar un navegador. Entonces, digamos, por ejemplo, acá que vamos a utilizar el método get para esta ruta, lo enviamos y obtenemos la respuesta de un JSON con la clave mesas y la cadena hola mundo. Entonces, allí podemos verificar que está funcionando correctamente. Si nosotros aquí escribimos hola mundo 2 y vuelvo a guardar, y aquí le doy en send, vean que él sigue mostrándome ese hola mundo. Eso quiere decir que los cambios que yo haga no se van a ver reflejados a menos que yo vuelva a apagar el servidor y lo vuelva a encender. Entonces allí si vuelvo a darle nuevamente send, ahí sí sale hola mundo 2. Pero como en el desarrollo hay muchos cambios que se requieren probar de una vez, entonces podemos utilizar una tercera herramienta. A través del mismo comando npm install podemos entonces instalar la herramienta de Nodemon, que nos va a permitir entonces que no necesitemos apagar y encender nuevamente el servicio para que sean reflejados los cambios que hagamos. Entonces aquí ejecutamos ese comando, allí se empieza a instalar la herramienta de Nodemon. Y entonces aquí en el package.json podemos configurar entonces nuestra herramienta de Nodemon. Para eso debemos tener en cuenta que aquí en nuestro archivo package.json, no en el package-log.json, sino solo package.json, podemos configurar unos scripts, como por ejemplo, digamos que vamos a configurar el script start, que eso va a traducir a lo que estamos utilizando de Node.src
src index.js. Entonces, en lugar de yo aquí ejecutar directamente esto que estamos utilizando, yo puedo decir a través del script start, puedo decir npm run start, y eso traduce a lo que lo que tengamos establecido para el script start. Entonces le damos enter y aquí sigue funcionando igual. Server por 3000, que ese script traduce pues a este comando. Pero como no vamos a utilizar Node, sino que vamos a utilizar Nodemo, vamos a crearnos un tercer script que se llame dev y que nuevamente haga como se hace con el Node, pero ya no con Node, sino con Nodemo. Y ya entonces acá decimos npm run dev, y aquí entonces nos va a ejecutar Nodemo. Y Nodemo sí va a estar entonces pendiente de todos los cambios que hagamos en nuestro servidor de middleware. Entonces, si yo quito el 2, guardo, él solo se reinicia, yo le doy aquí en send y aquí se ve reflejado el cambio. Y no tengo que estar preocupando de apagar y encender cada cambio que yo haga. Entonces, ya como para probar una última ruta, vamos entonces a decir aquí router.get, perdón, router. El método que queremos que en esta ruta se ejecute para comprobar que el usuario existe en la base de datos. Entonces aquí decimos el método pods, que es este método que podemos utilizar acá, método pods. Cuando entonces ejecuten el método pods para la dirección /login, va a ejecutar entonces la siguiente función, que nuevamente recibe una petición y va a dar una respuesta. Básicamente es esto. Y entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a responder con el parámetro res.json. Vamos entonces a responder otro mensaje que diga registrado. No importa que no lo hemos evaluado todavía en la base de datos. Y aquí nuevamente recordemos, existe la ruta, pero no lo hemos vinculado a nuestro middle. Entonces, add.use, abro paréntesis, y entonces indico aquí router.pods, toda la ruta que hemos configurado. Entonces, acá vuelvo por acá, ejecuto el método pods para la ruta login, le doy en send y vean que obtengo la respuesta de registrado. La pregunta, Sí, ¿cómo, cómo subió ese dashboard? ¿Cómo lo cargó? ¿cómo que perdón? El dashboard, My Collection, ¿cómo lo subió? ¿Cómo lo cargó? Eso. Ah, bueno, esta herramienta de Insomnia, pues normalmente cuando uno instala este programa, que también se especifica pues ahí en la masterclass, eh, pues normalmente está así. Ustedes lo saben y va a estar así. Simplemente darle aquí en Create, Request Collection, aquí le doy con el mismo nombre, le doy en Create y luego me creo una petición. Aquí voy a decir, mi petición va a ser el método pods create y entonces la ruta que tenía acá. Localhost 2.3000. ¿Listo? Vale, gracias. Como les digo, todo eso en detalle está en la masterclass de API REST. Entonces aquí vamos a ejecutar el método pods para la ruta localhost en el puerto 3000, que es en el que está corriendo nuestro servicio de middleware. Y entonces para la dirección login, que es el que configuramos acá, la ruta login, que va a ejecutar esta función, que lo único es que nos va a dar una respuesta de registrado. Entonces lo que nosotros queremos es mandarle al servidor del middleware unos datos para que él valide con la base de datos si existe o no el usuario. Entonces para eso nosotros decimos que vamos a mandar un body de tipo JSON. Vean que aquí viene a coger sentido entonces lo que habíamos configurado por acá arriba de add.use express.json, y es que se va a comunicar es a través de formato JSON. Entonces aquí vamos a mandar esos datos en tipo JSON, los datos que haya ingresado el usuario en nuestro formulario, entre comillas. Entonces aquí podemos decir, user viene a ser la cadena BIAM.
y path viene a ser la cadena Bianfa 123. Entonces estos son datos que el cliente le envía a nuestro servidor de middleware. Entonces le damos send y el servidor de middleware, esta solicitud o esta petición que le estamos mandando al servidor de middleware, lo puede controlar el middleware a través de este parámetro de rec. Este parámetro es la petición que recibe el servidor de middleware del cliente. Entonces en esa petición es donde está en el body este formato JSON. Entonces lo que uno, para separar entonces cada uno de esos datos, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Guardamos en una constante user el valor que está guardado, que obtenemos de la petición del usuario en el body para la clave user. Entonces el body es todo este JSON. Y pues la clave user es exactamente el valor que se está almacenando para esa clave. Luego entonces tendríamos una constante false que vamos nuevamente a obtener el valor que nos mandó el usuario a través del body para la clave false. Entonces cada uno de estos dos valores lo guardamos en esta variable. Y solo para comprobar que efectivamente son los valores que el usuario nos está mandando a nuestro servidor de middleware, vamos a imprimirlo por acá. Console user y patch. Entonces recordemos que el console log es en esta terminal. La respuesta del cliente lo único que va a ver es esto, mesas registradas. Pero este console log es para nosotros como administradores del servidor. Entonces, si nosotros ejecutamos nuevamente aquí send, aquí nuevamente pues, obtenemos mesas registradas, pero por acá entonces en consola tenemos el valor de Bianfa y Bianfa 123, que son los dos valores que el usuario nos envió a nuestro servidor de MIDE. Y con esos dos valores dependientes dinámicos que podemos obtener del usuario, vamos entonces a validar en nuestra base de datos si ese usuario existe. Básicamente es eso. Entonces, por el momento, vamos a configurar nuestra base de datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a abrirme mi terminal. Ya para el Spring 4, pues ya deberían de tener el servidor de base de datos configurado de MySQL Server para su computador. Ya que entonces me voy a conectar a mi base de datos. Entonces aquí voy a decir MySQL menos U, el usuario root menos P, la clave para el usuario root. Y aquí me conecto a mi servidor de MySQL. Y aquí en este servidor de MySQL voy a entonces a ver las bases de datos que tengo. Aquí veo algunas bases de datos que son bases de datos por defecto que crea la MySQL Server. Y entonces voy a crear una base de datos nueva. Create Database, mi sitio. Aquí creamos una base de datos, mi sitio. Vuelvo entonces a mostrar las bases de datos. Aquí aparece mi sitio. Entonces voy a usar esa base de datos. Use, con el comando use, especifico la base de datos que quiero usar. Y ya desde este momento, todas las sentencias SQL que ejecuten esta terminal, que correspondan a una tabla, se va a ver reflejado en esta base de datos específico que especifique con el comando use. Entonces acá lo primero, veamos qué tablas tenemos en esta base de datos. No tenemos ninguna tabla porque acabamos de crear esa base de datos. Y entonces lo que hacemos es crear la tabla. Create table, en este caso usuarios, en el cual va a tener las siguientes columnas. La columna cédula, que consiste de tipo entero, coma, la columna usuario, que consiste de varchar es de tipo cadena, que va a tener como máximo 255 caracteres, clave, que va a ser entonces varchar también de máximo 255 caracteres, va a haber entonces nombres, una columna nombres también de tipo cadena, es decir, varchar. Y por último, apellidos de tipo cadena, varchar. Entonces allí terminamos de crear la tabla. Ahí tenemos entonces crear la tabla. Si vuelvo a mostrar Show Tables, aquí podemos ver entonces que para la base de datos mi sitio tenemos la tabla usuario.
Y entonces vamos a insertar datos en esa tabla de usuario. Entonces, para insertar datos es con el comando insert input, la tabla de usuarios, los valores. Entonces, en este caso, digamos que 1005 para la cédula, para el nombre de usuario Bianfa, para la clave Bianfa123, para el nombre, digamos aquí Fabián, y como último para apellidos, Serna Salazar, por ejemplo. Entonces cerramos la sentencia, aquí se inserta entonces ese dato y vamos a insertar un segundo dato. Entonces inserito para la tabla de usuarios los valores y nuevamente lo mismo. Digamos acá 5001 y el usuario es Atlas, la clave es Atlas123, el nombre es, digamos, Osme y los apellidos, digamos, Pérez González. Entonces aquí punto y coma, el que faltó acá, clave, nombres, Inserinto, profe. sí, me sobra esa voz de acá, es inserir, gracias. Entonces allí ejecutamos la sentencia SQL, ya que no nos tira ningún problema, y ahora sí consultamos los datos que tenemos en nuestra tabla de usuarios, entonces vamos a tener esos dos registros. Tenemos el del usuario de Bianco y el usuario de Atlas, básicamente eso. Y ya con esta tabla, en nuestra base de datos, a esta tabla es que vamos a hacer en nuestro servidor de middleware, voy aquí a salirme de mi base de datos. Entonces, a esa tabla voy a hacer desde mi servidor de middleware para comprobar si este usuario y esta contraseña que me entrega el usuario está registrada en la base de datos. Básicamente, entonces, para eso tenemos que configurar nuestra conexión a nuestra base de datos. Entonces vamos aquí a crear un nuevo archivo que se llame MySQL Connection. Entonces aquí creamos un nuevo archivo JavaScript que se llame MySQL Connection.js. Y aquí importamos entonces la herramienta que instalamos al principio. Decimos entonces const MySQL es igual a required la herramienta MySQL. Y entonces decimos en una constante MySQL connection es igual a esa herramienta que instalamos y que importamos con el método createConnection, que va a ser entonces un JSON de configuración, donde especificamos el host, que viene a ser localhost, es decir, mi propia máquina. Decimos entonces el usuario, va a ser entonces, en este caso, text. ¿Por qué text? Si miramos acá, yo tengo, cuando intento hacer pues a MySQL, yo escribo, por ejemplo, MySQL menos u root, que es un usuario que tengo registrado en mi base de datos, menos p root, y ahí ingreso a la base de datos. Pero también tengo otro usuario, que es test, y la clave test123. Y ahí accedo nuevamente al servidor de base de datos. Entonces voy a utilizar ese usuario. Pueden utilizar el root, no hay problema, pero yo en este caso voy a utilizar test para que vean que solo se trata de un usuario registrado en la base de datos. Entonces aquí password, ¿Ese usuario usted lo creó o ese está ahí por default? yo lo creé. Vale. Entonces aquí en password pongo test123 y entonces ¿cuál es la base de datos que me quiero conectar? Viene a ser mi sitio, que fue la base de datos que yo creé desde la terminal. Luego, entonces, esta es la configuración que va a tener nuestro MySQL Connection para cuando se intente conectar. Entonces, digámosle a nuestro MySQL Connection que intente conectarse. Connect, y entonces esto va a ejecutar una función que va a recibir un parámetro de error. Entonces, si esa función recibe un parámetro de error, decimos acá
Si existe un error, es entonces imprimimos este error en nuestra terminal. Y de lo contrario, si no hubo ningún error para conectarse, simplemente imprimimos en nuestra terminal el mensaje de que la base de datos está conectada. Listo. Entonces allí ya tendríamos nuestra conexión a nuestra base de datos configurada. Luego entonces vamos a exportar esta conexión. Entonces module exports es igual a MySQL connection. Y ya entonces con este archivo de conexión configurado, vuelvo entonces a mi index.javascript y aquí bajo el router digo entonces host MySQL connection va a ser igual entonces a required y la ruta de mi archivo de conexión punto MySQL connection. Entonces ahí tenemos nuestra constante para poder ejecutar sentencias SQL a nuestra base de datos. Entonces volvamos acá. Entonces tenemos acá un usuario y la contraseña. Y lo que tenemos que hacer entonces es comprobar si ese usuario y esa contraseña hacen parte dentro de la base de datos. Para eso, lo primero que yo recomiendo es que ejecuten ustedes mismos las sentencias SQL que podría corresponder para validar lo que necesiten de la base de datos. Entonces, digamos acá de ejemplo, vamos aquí nuevamente. Entonces, decíamos acá que nosotros seleccionamos todos los datos de la tabla de usuarios y vamos a tener dos registros, el de Bianfa y el de Atlas. Pero yo puedo dar una condición a esta consulta. Puedo decir web donde en la columna de usuario sea igual a la cadena Bianfa, por ejemplo. Y ahí me va a volver un registro que cumpla con esa condición. Pero como un login también intenta cumplir no solo con el usuario, sino con la contraseña, entonces decimos lo mismo, pero agregamos el LAN y decimos entonces y que la columna clave sea igual a bianfa123. Le doy enter y nos sigue volviendo ese mismo registro. Entonces, si uno de los dos falla, digamos la clave no es la correcta, le damos enter, no nos devuelve un resultado. Entonces, esta es la sentencia SQL que nosotros debemos ejecutar desde el servidor de middleware para comprobar si el usuario y la clave que estamos recibiendo del sitio web sí existen en la base de datos. Entonces, copiamos esto, lo llevamos acá y decimos entonces MySQL connection.query entre paréntesis esta cadena. Pero este Bianfa va a ser dependiente, va a ser del usuario que recibamos por el usuario, valga la redundancia. Entonces, como es una variable, lo señalamos aquí con un signo de interrogación. Y la clave también lo señalamos con un signo de interrogación. Y entonces, como segundo parámetro, le vamos a pasar la lista en el orden en el que están estos signos de interrogación, de las cuales son los valores que van a representarse para esta sentencia SQL. Entonces, si yo digo acá en esta lista, digo entonces user como paths, lo que va a hacer entonces este user para la primer signo de interrogación de esta sentencia SQL, que vendría a ser este. Y el segundo para el segundo, que viene a ser este. Entonces, esto completaríamos nuestra sentencia SQL. ¿Listo? Dinámicamente a lo que obtengamos a los datos que nos manda el usuario para esta consulta. Y ya por último, vamos entonces a ver qué ocurre con esa consulta. Si ocurre un error o si obtenemos una respuesta. Entonces una función que recibe como parámetro error y rows. Esto quiere decir filas que también podría considerarse como registro. Entonces, un error o registros resultantes a la consulta que hemos ejecutado. Entonces nosotros podemos validar dos cosas. La primera, si no ocurre un error, vamos entonces a realizar otra cosa, pero si sí ocurrió un error, vamos a imprimir en la terminal ese error que ocurrió y además vamos a
enviarle el error al servicio web. Entonces decimos aquí error. Listo. Entonces si ocurre un error, lo imprimimos en nuestra terminal y le damos respuesta de ese mismo error al cliente. Y si no ocurre un error, entonces vamos a validar si obtuvimos o no registro. Entonces, si rows.le, que es una lista de registros, que normalmente lo que uno esperaría acá, que sea un solo registro que cumpla con el usuario y la clave. Entonces, si esto es mayor que cero, si la cantidad de registros que obtuvimos es mayor que cero, que en este caso normalmente debe ser 1, 1 es mayor que 0, cumple esa condición, entonces le vamos a dar como respuesta al usuario lo siguiente: res.json, este JSON de acá, mesas registradas. Y si no encontró ningún registro, entonces le vamos a dar esta misma respuesta, pero inversa, no registrada. Entonces aquí hay varios casos que estamos controlando. Si ocurre un error que puede, digamos, que estamos intentando ejecutar una sentencia SQL con algún problema, digamos que no dije aquí select sino selecto, entonces ese error es un error de la sentencia, no un problema de que el usuario y la clave sean incorrectos. Y si entonces la consulta se ejecutó exitosamente, pero no encontró un usuario, entonces no estaba registrado. Y si encontró un usuario, estaba registrado. Básicamente es lo que estaríamos controlando allí. Entonces, si yo vuelvo nuevamente a levantar mi servicio, digo aquí entonces npm round dev. Aquí vamos a ver entonces que el servidor está corriendo en el puerto 3000 y la base de datos está conectada. Y entonces nosotros lo que haríamos aquí en Insomnia es nuevamente enviar este dato. Y aquí nos dice registrado, pero ya no porque siempre responda como registrado, sino porque de verdad estos datos sí cumplen en la base de datos. Entonces, si yo aquí no pongo de clave Bianfa123, sino Bianfa12, y lo vuelvo a enviar, aquí nos dice no registrado porque este par de usuario y clave no cumplen en la base de datos que tenemos allá. Entonces, si yo aquí pongo, entonces, por ejemplo, Atlas, y pongo aquí Atlas 123, Debian C, no vuelve a decir registrado. Y si pongo simplemente aquí Atlas y Atlas, debajo C, nos dice no registrado. Entonces, esto va a depender mucho de lo que tengamos en esa tabla de nuestra base de datos. Entonces, allí podemos conectar nuestro servidor. De acuerdo a este diagrama, hemos podido configurar nuestro servidor de middleware con Node.js conectado a la base de datos, funcionando correctamente toda esta parte de acá. Pero entonces nos falta, y esta API REST pues ya está funcionando, que es a través de lo que estamos consumiendo con Insomnia. Pero esto que estamos consumiendo con Insomnia debe ser consumido desde el sitio web. Es decir, en lugar de esos datos que ingresa el usuario en nuestro formulario y lo imprimimos en consola, lo que debemos hacer con ese dato es enviarlo a nuestro middleware para que él entonces nos responda si está registrado o no. Básicamente es esto. Y pues se hace haciendo exactamente lo que estamos haciendo en Insomnia, pero de diferente manera en cuanto a la codificación en JavaScript. Eso es lo que nos faltaría entonces para consumir nuestro servicio de middleware y obtener toda esta arquitectura completa. Entonces, para los que estén un poco perdidos, lo que les recomiendo es que se van entonces a Masterclass y le van a encontrar sentido a todo lo que le estamos haciendo acá en este ejercicio. ¿Listo? Una vez que hagamos esto, ya le doy la palabra. Una vez que hagamos esta conexión en la próxima tutoría que yo le estaré pues mandando un correo, eh, cuando ya tengamos todos estos componentes conectados, vamos entonces ahora sí a revisar cómo subimos a Amazon todos estos componentes. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué inquietud tiene? No. Pensé que nos iba a explicar también hoy lo de la web con el middleware, pero veo que va a ser para la próxima porque pues ahí estamos haciendo consultas y en el caso de que
pues no existan datos, pues será insertar en la base de datos y será con un get, ya no va a ser con un post. Entonces, me imagino que eso también nos lo va a explicar. Eh, bueno, el objetivo en sí, en realidad no iba a explicar eso de registrar datos en la base de datos. En la masterclass ya está pues ese ejemplo, pero si ven que es necesario que veamos el ejemplo, lo hacemos. ¿Listo? Vale. Bueno, ¿tienen alguna otra inquietud? La otra clase cuando es mañana. Sí, yo creería que ya mañana les estaré compartiendo un correo para otro encuentro para que sigamos con el ejercicio. Sí, a ver ¿Listo? si hacemos el ejercicio mañana en el día y nos vemos mañana a las 9. Exacto. Lo que les recomiendo pues para los que no logran conectar con todo esto es que se vean esa masterclass. ¿Listo? Y de Sí, una señor. van a encontrar sentido. Bro, Eh, qué pena, nos puede pronto compartir pues todo este ejercicio que acabamos de hacer para tenerlo para el próximo seguir o intentando o intentarlo seguir en tiempo real con lo que usted va haciendo, sí, yo lo voy a subir por en el favor. archivo compartido que les pasé allí por el chat. Te lo voy a volver a pasar. Vale. Ok. Profe, En ese archivo compartido yo voy a subir todas las grabaciones que tengamos de todo este ejercicio. Listo, profe, profe. profe. Sí, Lo que pasa es que nosotros, para el proyecto de nosotros, estábamos utilizando Express Generator, que él me genera pues todo un encarpetado, donde están las rutas y utiliza pues modelo vista controlador. Ya lo subimos a Amazon, pero no sabemos cómo publicarlo. ah, Esa es la bueno, Apache. eso ¿El Apache está en el API REST también? ¿Cargar el Apache o eso es en otro lado? sí, todo eso lo vamos a ver con el ejercicio completo que vamos a hacer en cada una del encuentro que tenemos. ¿Listo? Ese es el objetivo, ver cómo configurar el servicio de Amazon para todos los componentes de nuestro sitio, tanto el servicio web, el API REST, es decir, el servicio de middleware y el servicio de base de datos. ¿Listo? Bueno, ¿Sabes? Yo, con respecto a este ejercicio de hoy, o sea, yo no logro entender esa variable de password y de usuario de dónde vienen. bueno, vamos acá. Ese, o sea, lo ideal allí, lo que sucede es que estamos configurando un servicio de middleware donde él va a recibir ese password y ese usuario de la petición que hace el usuario desde el sitio web. Es eso. Eh, para verlo pues más detallado, la verdad, o sea, lo repito mucho porque la verdad ahí están casi todas las respuestas que pueden surgir de este ejercicio. Y es que allí se puede entender mucho mejor por qué entonces estamos mandando el usuario y la contraseña de la petición al servidor de MIDE. ¿Listo? Es como es la lógica de la arquitectura que estamos manejando. Y no, yo lo que no logro entender es dónde está ese usuario, o sea, dónde se le puso ese nombre de user y pass. Es que él los declara como constantes porque está haciendo el pedazo de middleware hacia la base de datos, ¿ve? Si quiere No, muestre pero la mira, gráfica ese primero. request.body.user, ¿de dónde vienen? Listo. Ese body, vamos acá a la petición que estamos realizando a través del método post en esta dirección con estos datos, ¿cierto? Ese rec es la petición que se recibe en el servidor de middleware que se está realizando con este programa de Sonda. Y de ese rec existe un body que es este JSON que le estamos mandando. Entonces de ese body saca cada uno de los valores que le estamos mandando en ese body de acá. ¿Listo? Es eso. Las respuestas que obtenemos de acá es el servidor de middleware. Lo que está aquí al lado izquierdo sería el servidor web realizando las peticiones al servidor de middleware. ¿Listo?
Es eso. ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo creo que al inicio de la clase te hicieron una pregunta, pero no escuché bien la respuesta, y es sobre si esta reunión aplica como para la reunión del daily. No, No, este ok, encuentro de tutoría no aplica como evidencia pues de las ok, que deben listo. subir. Bueno, Listo. muchas gracias. Estos proyectos, esta parte que está explicando aquí Fabián, el profe, es importante porque si no vamos a entrar al siguiente ciclo cojos y como allá nos toca presentar el proyecto, entonces necesitamos entender esto bien. Y sí o sí, el tema de subir a AWS los proyectos, el objetivo es que la universidad presente algunos proyectos importantes a algunas empresas y le digan, venga, este grupo de personas está en la capacidad para elaborar con ustedes. Entonces, la única forma pues es mostrando estos pequeños ejemplos de que tenemos conocimiento. Y eso fue lo que dijeron, no en el ciclo 3, sino al comienzo, muy al comienzo cuando empezamos. Empezamos a aprender unas cosas, nos estamos capacitando en eso, vamos a presentar un proyecto y nos van a ofrecer hacia empresas. Si tenemos la capacidad, las empresas van a decir, me sirven, no me sirven. Entonces, pues los que están interesados, pues chévere. Los que quieren simplemente tener su certificado, pues también chévere. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias por la información. Profe, Pues, pero, o sea, el equipo, el grupo de nosotros en lo que está pegado es en publicar, o sea, ya subimos a Amazon, ya tenemos un sitio web que hace consultas a la base de datos, que inserta, que borra registros y todo esto. Estamos pegados es en la publicación de Amazon, que es donde entrega pues como una IP o una URL a través del cual yo puedo acceder a mi sitio en internet. Pero según lo que estoy viendo, el tiempo no nos va a dar para participar en el concurso. Entonces no sé qué se puede hacer ahí. si es por la dirección IP, solo intenta ejecutar este comando. Ya el resto, pues como le digo, para no perder a los demás compañeros, pues esperemos que de igual manera no vamos a gastar tampoco muchas tutorías en eso. Si no es en la siguiente tutoría, ya en la próxima, como veríamos ya la configuración completa de Amazon. Pero ahí entonces intente el comando que le pasé ahí en el chat. ¿Listo? Ahí con eso tendría la dirección IP pública que de cualquier acceder. Bueno, entonces los dejo, que tengan un feliz resto de noche. Esté pendiente entonces del correo para que sigamos con el ejercicio, que seguramente ya en el próximo encuentro vamos a estar manejando AWS. ¿Listo? Que tengan entonces un feliz resto de noche.